Vamos a empezar entonces, iniciamos el desarrollo de nuestra clase el día de hoy. Así es, jueves 15 de abril del presente año 2021. Así es, año del bicentenario. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del quinto año de secundaria, sección B. Hoy vamos a continuar hablando acerca del Tahuantinsuyo. Acuérdense ustedes que el Tahuantinsuyo fue una de las más grandes culturas desarrolladas en el territorio peruano. Esto fue a consecuencia de la fusión de anteriores culturas conocidas con el nombre de culturas pre-incas. Bien, el día de hoy entonces abrimos los telones para continuar hablando acerca del Tahuantinsuyo. Habíamos dicho que la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo estaba dirigida y patentada por el Inca, la máxima autoridad. Todos sabemos que este personaje gobernaba bajo tres formas de gobierno. La primera, teocrática, se creía hijo del sol. La segunda, absolutista, su palabra era ley y tenía que cumplirse. La voluntad del Inca era ley. Nadie podía refutar, nadie podía contradecir, nadie podía hacer oído sordo de lo que el Inca disponía. Su voluntad era ley y tenía que cumplirse. ¿Qué pasaba cuando de repente alguien no obedecía, era contradictorio a las órdenes del Inca? Simplemente desaparecía. Bien podía estar desterrado a las punas o bien podía estar también enterrado vivo bajo tierra. Entonces la voluntad del Inca era ley, su gobierno era despótico y absolutista. Otro aspecto importante también es su gobierno se caracterizó por ser eminentemente monárquico. ¿Qué quiero decir? Solamente lo podía acontecer o suceder en el trono nada más y nada menos que uno de sus hijos legítimos. Y a estos vamos a conocerlos con el nombre de Piwichuris, los hijos que el Inca tenía con la Coya. Acuérdense que la Coya era la hermana de sangre del Inca. Profesor, ¿y si no tenía hermana, con su prima hermana se casaba? Y si no tenía prima hermana, con el familiar más cercano. Miren ustedes, no solamente se casaba, sino se acostaba con ella, y producto de esto, miren ustedes, venían al mundo los Piwichuris, los hijos legítimos. Entre todos los Piwichuris, el Inca elegía al mejor de sus hijos. Repito, no necesariamente al mayor, sino al mejor de sus hijos. Entonces, profesor, estamos hablando de la máxima autoridad, llamado también Sapa Inca, señor de la tierra, ordenador del mundo, hijo del sol. Así se consagró, ¿no? Así se consagró, y el Inca pues marcaba diferencia con los integrantes propiamente del pueblo. Miren ustedes, ahí vemos su look, ahí vemos la presencia del Inca como máxima autoridad, luciendo la gorra imperial que lo caracteriza como máxima autoridad en el imperio. Jenny Merino, ve usted ahí un plumaje. Esas plumas pertenecen a un ave desconocida, oriunda en el Perú, llamado coraquenque o coraquenca, ¿no? Ahí está la vincha, está el arete, está su escudo, también llamada pulcanca, está también la faja o tocapín, ¿no? El cetro, que es importantísimo, que lo distingue como gran señor, la túnica o llamada también ungu, y así, ¿no? El Inca vestía elegantemente, y esta prenda de vestir era confeccionada nada más y nada menos en el Agyahuasi, a cargo de las Agyas, ¿no? Y para su confección se utilizaba pues lana de alpaca o también vicuña, conocido con el nombre de cumpi. En cambio, el pueblo lucía lana de llama, ¿no? Las prendas de vestir eran confeccionadas con lana de llama, al cual se le conocía con el nombre de abasca.
El Inca, miren ustedes, predicó que la tierra era de todos y para todos. Con ese concepto se vivió, señores. Con ese concepto el Tahuantinsuyo se desarrolló hasta 1532. Ya cuando llegan los españoles, traen un nuevo concepto de la tierra y aparece la propiedad privada. Antes de la llegada de los españoles, en el Tahuantinsuyo, la tierra era de todos y para todos, y existía una gran cantidad de mano de obra conformada por el pueblo. El pueblo fue la clase actuante, y tú lo sabes. Desde niños, desde michis, el pueblo estaba consagrado a trabajar la tierra, a través de la mano de obra, ¿no? Que propiamente pues la daba el pueblo en la construcción de canales de regadío, en la construcción de andenes, en la construcción de los caminos, de los tambos, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una reciprocidad de trabajo para un bien común. En el Tahuantinsuyo se pensó en el bien común, no se pensó en un interés personal, sino en el bien común. Bien, te decía entonces, ahí vemos al Inca, ¿no? Nombrando, eligiendo entre todos sus hijos al príncipe heredero. Este príncipe heredero era escogido entre todos los hermanos, entre todos los pibichuris, por su calidad, por su habilidad, por su destreza, por su liderazgo, y era nombrado desde pequeño. Y así iba creciendo al lado de su padre e iba aprendiendo, miren ustedes, todo el arte del gobierno. En otras palabras, como dice el doctor Pablo Macera, ¿no? Una vez elegido el Auqui como príncipe heredero, había un correinado. Y en esto concuerda también el doctor José Antonio del Busto, ¿no? Un correinado. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? El acompañante del príncipe heredero del Inca aprendiendo el arte del gobierno. Miren ustedes, ¿no? Entonces esto es importante. Cuando el Inca dejaba de existir, él ya descansaba tranquilo porque ya había enseñado a su heredero el arte del gobierno y la continuidad del poder en el Cusco. Repito, el Auqui, llamado también príncipe heredero, era elegido por el Inca no por ser el mayor, sino por ser el mejor de todos sus hijos, ¿no? Y este era elegido por su capacidad, por su tenacidad, por su fe, por su habilidad, por su destreza para el arte del gobierno. Y el Inca no se equivocó porque lo formó así. El Inca le daba instrucción y conocimiento, le daban los llamados amautas. Todos sabemos, mis apreciados estudiantes, Jenny Merino, Candy Lizarbe, Sergio González, Jesús Gil y todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de esta maravillosa y extraordinaria promoción del quinto año de secundaria, sección B de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Todos sabemos que el Tahuantinsuyo estuvo dividido en un Cusco imperial y un Cusco regional. Si hablamos del Cusco imperial, ahí está el mapita, lo observas, Sergio González, ese puntito negro en el Cusco, esa fue la capital del imperio. Cusco, ¿no? Ombligo del mundo. De ese puntito negro en el Cusco hacia la parte septentrional, a la parte norte, estamos hablando de lo que sería el Anan Cusco, ¿no? La parte alta del Cusco. Y de ese puntito hacia la parte baja, frontera con el río Maule, estamos hablando del Urin Cusco, ¿no? Anan, la parte alta, y Urin, la parte baja del Cusco. Así estaba dividido el Cusco imperial, no se olviden. Pero también el Cusco estaba dividido regionalmente. ¿Regionalmente en qué, profesor César Uribe? En 4 regiones, o también llamados suyos. La palabra suyo significa región. Y el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones o 4 suyos: Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo. Cada suyo, mis apreciados estudiantes, estaba al mando de un jefe, nombrado por el Inca. Era un cargo de confianza. Y este jefe en cada suyo era nada más y nada menos que el Apocuna, o también era conocido con el nombre de Suyuyuc Apu. ¿Me entendió?
Suyuyuk Apu, pero como eran 4, podemos hablar en plural. Estamos hablando de Apocunas 4 o Suyuyuk Apus 4. Cuando estos se reunían con el Inca, se formaba el Consejo Imperial. Cuando los 4 Apocunas, repito, cuando los 4 Apocunas se reunían con el Inca, ya eran 5. Y los 5 personajes formaban el Consejo Imperial. Y al Consejo Imperial en el Tahuantinsuyo, Sergio González, se le conocía con el nombre de Tahuantinsuyo Camachic. A ver, grítalo, Sergio, te escucho. ¿Con qué nombre se le conocía al Consejo Imperial? Tahuantinsuyo Camachi. Correcto, hijo. ¿Qué función tenía el Tahuantinsuyo Camachic? Escúchame bien. Era asesorar, orientar, aconsejar, planificar el arte del gobierno. O sea que el Inca, señores, no gobernaba solo. Era absolutista, su palabra era ley, pero necesitaba de consejeros, necesitaba de orientadores, necesitaba de colaboradores. Es como hoy en día. El presidente de la República no gobierna solo, gobierna con un consejo de ministros. Hay un ministro para cada sector y estos hacen el gobierno, hacen el poder ejecutivo. Igual, en el Tahuantinsuyo el Inca formaba el poder ejecutivo conjuntamente con los jefes de cada suyo, los llamados apocunas o suyuyuk apu. Cuando estos se reunían con el Inca, se formaba el Consejo Imperial y esa función tenía el Consejo Imperial: orientar, aconsejar, planificar el arte del gobierno. Así es, señores. Bien, con el concepto de la tierra era de todos y para todos, se trabajó extraordinariamente, profesor César Uribe. Como dice el doctor Valdemar Espinosa Soriano y el doctor, miren ustedes, Virgilio Roel, ¿qué cosa dice, por ejemplo, la tierra fue consagrada como, miren ustedes, como algo importante, necesario, fundamental? Por esa razón se le llamó la madre tierra, ¿no? La Pachamama o Mama Pacha. Miren ustedes, por esa razón, hoy en día, el mundo de hoy se ha quedado impresionado con las distintas técnicas agrícolas y las obras de ingeniería hidráulica que en el Tahuantinsuyo se desarrolló. Hoy en día podemos apreciar, señores, ¿no?, esta gran maravilla, ¿no?, trabajada por esta población indígena, la construcción de los llamados andenes. El Inca dijo, la tierra tiene que ser distribuida entre todos. La tierra es de todos y para todos, por lo tanto vamos a distribuirla. Y para que nadie se afecte con una extensión de tierras, porque a cada varón en edad de matrimonio le daban un topo y a cada mujer en edad de matrimonio le daban medio topo. ¿Qué cosa? El Inca dijo, llevemos la tierra de las partes bajas a las partes altas. Y así se llevó tierra de las partes bajas a las partes altas, ¿no? Y ahí se construyeron los llamados andenes, en las faldas de las montañas. Y ahí se distribuyó también los topos y medios topos. Qué elegante, señores, y qué importante es observar, miren ustedes, esa técnica agrícola basada en las chacras elevadas. Estamos hablando de los camellones o el guaruguaru. Importante, impresionante. El centro etnobotánico, miren ustedes, impresionante, construido en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y así se trabajó un sistema, pues propio, un sistema donde se va a desarrollar la agricultura en forma desarrollada, en forma próspera, en forma positiva. Otro aspecto importante también, señores, va a ser la arquitectura. ¿Qué observamos ahí? Miren ustedes, la utilización de dos elementos importantes, uno en la costa y otro en los Andes. Estamos hablando del adobe y estamos hablando de la piedra. Si hablamos del adobe, nos ubicaríamos en la costa. En la costa fundamentalmente se trabajó, debido a su configuración geológica, no había rocas, ¿no? Entonces se trabajó el adobe, la construcción de ladrillos, miren ustedes, hechos a base de barro, paja con excremento de aves guaneras, el cual dio una gran solidez para la construcción de paredes, para la construcción de recintos, como la que estamos observando ahí al lado derecho mío. Miren ustedes, ¿qué estamos observando? La construcción de la famosa ciudadela,
¿no? De Pachacama, por ejemplo, el famoso santuario en Pachacama, donde se le rindió culto al dios Pachacama. Ese territorio, ese escenario fue antes de los Huari. Los incas, una vez que aplastaron a los Huari, se apoderaron de esto, tomaron posesión y se hizo un santuario donde se rindió culto al dios Pachacama, ¿no? Entonces, en la costa vamos a ver la utilización de los adobes. Y en los Andes, debido a la configuración geológica, vamos a encontrar la utilización de la piedra. Y con la piedra trabajada, con la piedra pulida, señores, se trabajó en forma definitiva, ¿no? Las construcciones como templos, palacios y también fortalezas en el Tahuantinsuyo. Las casas, las edificaciones que se hicieron en el Tahuantinsuyo solo tuvo un solo piso y la planta fue rectangular. Los techos fueron de madera, cubiertos con ramas de árboles, ¿no? Técnicas impresionantes como la buena ubicación y postura de cada una de las piedras en los Andes. Las formas trapezoidales, miren ustedes, ¿no? La forma como ellos trasladaban qué cosa este material importante para la construcción y edificación de muchas obras en el Tahuantinsuyo. Y ahí estamos observando una fotografía donde el techo, pues definitivamente está basado en troncos con árboles cubiertos con ramas de los mismos, ¿no? Y las técnicas que se trabajaron, el cibloqueo, el poligonal, el imperial, ¿no? Y las características importantes de esta gran arquitectura. Solidez, una de ellas, sencillez, monumentalidad y simetría. A más de esto, tenemos que saber que la arquitectura en el Tahuantinsuyo se basó en tres grandes estilos, Sergio. El estilo civil, el estilo religioso y el estilo militar. Si hablamos del estilo civil, estamos hablando de las construcciones de casas o viviendas para la población, estas con un máximo de un solo piso. Y si hablamos también de lo civil, estamos hablando de la construcción de palacios, ¿no? Para el Inca, para su familia, para toda la familia imperial, para su corte, para su panaca real. Y si hablamos del estilo, miren, religioso, estamos hablando de la construcción de templos. Uno de los templos más grandes construidos en el Tahuantinsuyo fue nada más y nada menos que el Coricancha, ¿no? Homenaje y templo dedicado al sol. Y si hablamos del estilo militar, estamos hablando de las fortalezas. Una de las grandes fortalezas que se construyó en el Tahuantinsuyo, a las afueras del Cusco, fue la fortaleza de Sacsayhuamán o Sacsayhuamán. ¿Con qué finalidad se construyeron las fortalezas en el Tahuantinsuyo? Con la finalidad de protegerlas. ¿De quién? De los pueblos invasores enemigos al Tahuantinsuyo. Así como el Tahuantinsuyo tenía pueblos amigos, también tenía pueblos enemigos. Entonces el Inca dijo, vamos a prever ¿qué cosa? Que esto no invadan la capital del imperio. Por esa razón se mandaron a construir fortalezas a las afueras del Cusco, en lugares estratégicos. Y ahí se colocaron los soldados, los guerreros. ¿Para qué? Para defender, ¿no?, la invasión por parte de los pueblos vecinos. Miren ustedes, impresionante, señores. Y la arquitectura en el Tahuantinsuyo. Vemos ahí, por ejemplo, el templo mayor, ¿no? El templo mayor llamado el Coricancha, construido, ¿no?, durante el reinado del Inca Pachacuti. Hoy en día, en los tiempos de la colonia, se establece ahí el famoso templo de Santo Domingo. Miren ustedes en el Cusco, miren esa simetría, esa impecable presentación de los bloques de piedra impresionante. Señores, no hubo vigas, no hubo columnas que sostuviera o que se presente en cada una de las paredes del Tahuantinsuyo. Estamos hablando de un aspecto sumamente importante. Hoy en día, para construir, primero se tiene que hacer un análisis, un estudio de la tierra. Y ese estudio está a cargo de profesionales como ingenieros civiles, como los arquitectos, técnicos como los topógrafos. ¿Para qué? Para recién construir. Hoy en día existe en cada jurisdicción la zonificación, hasta cuántos pisos se puede construir debido a la calidad de tierra que se pueda tener, ¿no? Si estamos acá en Villa El Salvador, lo máximo que se puede construir acá, recomendable, es hasta 5 pisos, pero con una estructura completamente antisísmica. Así es, señores. Seguimos entonces con nuestra clase, ¿no? En cuanto se refiere a la administración en el Tahuantinsuyo. Miren ustedes, ahí está el Cusco, el llamado Capac Ñan, los caminos del Señor,
¿no? Desde el Cusco hacia todos los confines del imperio, hacia la parte norte, sur, este y oeste. Acuérdense que en el Tahuantinsuyo también se conoció, ¿qué cosa? Se tuvo conocimiento de la región amazónica. Se dominó la costa, perfecto. Se dominó el Ande, perfecto. Y se conoció la Amazonía, pero no se le dio la debida importancia. El Tahuantinsuyo conoció, exploró la Amazonía, pero no lo convencieron. No se convenció de que esta sea una zona para desarrollo como en los Andes o como en la costa. Por esa razón el Tahuantinsuyo se consagró a la Amazonía como una zona de castigo, ¿no? Y ahí se enviaba pues a los yanaconas rebeldes, conocidos con el nombre de piñas o pinas, para dedicarse al cultivo de la hoja de coca. En todos esos caminos que tú estás observando, mi apreciada Jenny Merino, en todos esos caminos habían lugares de descanso donde se abastecía todo aquel que caminaba por esos caminos. Ese lugar de descanso eran los llamados tambos. Pero ¿qué cosa fue un tambo en sí, mi apreciado estudiante? Un tambo fue un lugar de descanso, pero fue como una tienda hoy en día, donde hay todo, comida, agua, y también había lugar de descanso, ¿no? Escenario de descanso. Todo aquel que pasaba por los caminos ingresaba a un tambo. Se servía lo que quería, tomaba lo que deseaba, descansaba el tiempo necesario y luego continuaba su viaje por los caminos. Y no costaba absolutamente nada porque era parte del Estado. En el Tahuantinsuyo la situación fue distinta a la de hoy. No hubo moneda, no hubo comercio. Había una reciprocidad completa. Nadie se moría de hambre, señores. No había necesidad como hoy en día, ¿no? La necesidad básica estaba basada en el trabajo y todos trabajaban la tierra. No había qué más. Entonces, eso eran los tambos. La gente que pasaba por los caminos se servía lo que quería, tomaba lo que quería, descansaba el tiempo que desee y luego continuaba su camino. En los caminos había unos tipos, que eran los mensajeros en el Tahuantinsuyo. Estos eran conocidos con el nombre de los chasquis. Un sistema de mensajería se estableció, corrían a nivel de postas cada kilómetro. Miren ustedes, impresionante. Esto satisfacía la necesidad de comunicación que el Inca tenía con los confines del imperio. Esto satisfacía la necesidad de comunicación, de emitir leyes, mandatos, órdenes, etcétera, en todo el Tahuantinsuyo. Y ahí está. Luego en la parte de abajo vemos colcas. ¿Qué fueron las colcas? Vamos a preguntarle a Sergio González. ¿Qué fueron las colcas, Sergio González, para ti? ¿Qué me puede decir Sergio González? Fue un almacenamiento. Fue un almacenamiento. Eran depósitos que pertenecían al Estado, Sergio. Muy bien. Eran depósitos que pertenecían al Estado. ¿Y para qué eran estos depósitos? Las colcas eran depósitos para guardar ahí, ¿qué cosa? Todas las cosechas pertenecientes a las tierras del sol. Luego de ofrendarlas al sol, porque en el Tahuantinsuyo la tierra estaba dividida en tierras para el Inca, tierras para el pueblo y tierras para el sol. El Inca se alimentaba de todo lo que se cosechaba en su tierra. El pueblo se alimentaba con todo lo que se cosechaba en su tierra. Pero el sol, al sol se le ofrendía, ¿no? Se le ofrendaba, ¿qué cosa? Las cosechas, y luego esas cosechas eran guardadas en estas colcas. ¿Para qué? Para socorrer a la población en tiempos difíciles. ¿Y cuáles eran los tiempos difíciles en el Tahuantinsuyo, mi apreciado Sergio? Uno, los tiempos de sequía, cuando no llueve. ¿Qué decía el Inca? Taita inti, que llueva. Y caía la lluvia. Prosperidad en las tierras. Pero cuando no había lluvia, había sequía. Y cuando hay sequía, señores, no hay flora, mucho menos fauna. Entonces esto era una calamidad, tiempos difíciles. Perfecto. Otro tiempo difícil, cuando había inundación. ¿Y por qué había inundación? Porque llovía mucho, no paraba la lluvia. Ya cálmate, cálmate, cálmate. Y todo se inundaba. ¿Te das cuenta o no? Se dependía mucho de la naturaleza. Por eso que ellos practicaban un panteísmo, le daban vida a los elementos de la naturaleza. Entonces, estos eran los dos tiempos malos, ¿no? Uno, sequía, y otro, las inundaciones. O alguna plaga de repente donde no haya producción o productividad.
Entonces ahí se socorría a la población. Ah, en el Tahuantinsuyo se pensó, no solamente se pensó en hoy, no solamente se pensó en mañana, ni en pasado, se pensó en tiempos difíciles como debe ser, y esto es un gran ejemplo. Hasta ahora dice el dicho por ahí, guardar pan para mayo, porque si no lo guardamos, olvídate. Vamos a decir, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Oscar Quincho, ni hablar, ¿no? Entonces esto es importantísimo. En el Tahuantinsuyo se pensó no en hoy, ni en mañana, ni en pasado. Se pensó en tiempos completamente difíciles. Entonces para esto sirvieron las colcas. ¿Me entendió Sergio González ahora? Ahora sí tiene clarísimo el Sí, concepto. profesor. Perfecto, hijo, perfecto. Muy bien. Entonces, estas fueron las colcas. ¿Y qué cosas fueron los tambos? A ver, vamos a preguntarle a Jenny Merino. A ver, Jenny Merino, con tu angelical voz, ¿qué fueron los tambos? Jenny, Era el lugar de descanso. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Era un lugar de descanso para que cuando se podría decir, Vamos. las personas ¿Ah? descansaban y cuando ya querían podían seguir su recorrido por el camino del Señor. ¿Solamente eran lugares de descanso o se abastecía de alimentos, de agua, de todo lo que las personas quisieran, hasta reponerse y luego continuar su viaje? Y también, Era por esa claro, razón, por esa razón aparece pues las famosas tiendas en todo el Perú, las tiendas Tambo, ¿no? Uno va y encuentra todo, pero ahora la diferencia es que uno paga ahora, ¿no? Pero los tiempos del Tahuantinsuyo eran distintos. De ahí el nombre de Tambos. Eran tiendas donde no solamente se descansaba, sino la gente se abastecía ¿de qué? De provisiones, de alimentos, de agua, y luego continuaba su viaje, ¿no? Por los caminos del Señor, el Capac Ñam. ¿Quedó claro, Jenny Merino? ¿Sí? sí, ¿Sí? profe. Perfecto. ¿Está Valeria con nosotros? Valeria Osores Tipián está con nosotros. Valeria. Valeria. ¿Está Valeria? No está presente. ¿Qué pasó con Valeria? Jesús Gil, ¿quedó claro? Jesús. Profesor, sí queda claro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, Jesús? ¿Alguna pregunta o seguimos avanzando? Vamos, Jesús. Jesús el Mesías. ¿Seguimos No, avanzando? profesor, está todo bien. Correcto, Claro, sí, sí. correcto. Seguimos avanzando. Bien, ahora dice la educación incaica. De repente es un título generalizado, porque todos sabemos que no hubo educación para el pueblo. En primer lugar, mis apreciados estudiantes, la educación en el Tahuantinsuyo fue clasista. Fue un privilegio para unos cuantos, no para todos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Inca hizo eso al pueblo? ¿Por qué creen ustedes que la educación no fue para todos como hoy en día? Hoy en día la educación es para todos. Y para eso está la escuela pública. Para eso está la escuela privada. El Estado es responsable de brindar educación a la población. La educación hoy en día es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú. Miren, señores, hoy en día todos tenemos derecho a la educación, sea en una entidad pública o privada también. Nadie nos puede privar. Es verdad que los colegios privados se rigen por una ley de colegios privados. Sí, pero ambos, tanto públicos y privados, tenemos la misma ley general de educación, la 28044, para todas las escuelas. ¿Qué habrá pasado en el Tahuantinsuyo? No te pierdas el próximo capítulo de esta clase. Estamos regresando en unos minutos más. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Fue la primera parte de la clase. Te agradezco por tu atención. Regresamos en unos minutos. Gracias.